Buenas tardes, estamos aquí con el doctor Eugenio Andrade, profesor pensionado de la Universidad Nacional, actualmente con algunos proyectos y algunas cosas en la Universidad del Bosque. Eugenio hizo su doctorado en la Universidad de Lovaina, en química, ¿verdad? Pero... En genética molecular. Ok, qué bien que me aclaras. Son campos muy cercanos a la química de todas maneras, biología molecular, qué sé yo, pero realmente nuestro deseo, aparte pues de su trayectoria bien reconocida en los espacios académicos, con él hemos venido intercambiando desde hace rato opiniones acerca de nuevos temas que se barajan en el terreno de la cuántica, y la cuántica decimos, porque estamos unidos ahí también con otra persona a la que a lo mejor podamos hacer referencia más adelante. La cuántica es una teoría que no es solamente de la física, ¿verdad? Estamos hablando de física cuántica, de química cuántica, no hay ninguna duda, y cada vez estamos más seguros de que se puede hablar con propiedad de la química cuántica. Entonces, pues, como que podemos empezar por ahí, Eugenio, que nos cuentes eso de la evolución cuántica, el darwinismo cuántico. ¿Qué es esa cosa? Bueno, lo primero es tal vez como una aclaración de por qué mi exploración a partir de la biología y los estudios biológicos sobre las diferentes propuestas científicas que hay para explicar el problema o el fenómeno de la evolución biológica, fui llegando a posiciones compatibles o que requieren como de una reflexión también ayudada de la física y en particular de la física cuántica. Esto es algo como inesperado, pero que el camino como que fue dándose. La idea es que en un libro que yo publiqué llamado Los demonios de Darwin, yo proponía que la metáfora termodinámica de explicar los fenómenos de la segunda ley mediante el movimiento azaroso de partículas, los cambios de entropía, etcétera, aumentos de entropía, se veía en la misma termodinámica contrarrestada por una paradoja termodinámica que era la del demonio de Maxwell. Es decir, la paradoja de Maxwell era que si hubiera manera de discriminar las moléculas a nivel individual y hacer un acto de selección sobre las mismas, lo que resulta de una configuración no sería necesariamente el desorden molecular, el desorden de las moléculas, sino que se podrían generar patrones ordenados. En termodinámica eso es una paradoja y se conoce como la paradoja del demonio de Maxwell. Pero resulta que muchos autores que trabajaban ese símil de la paradoja de Maxwell como para tratar de interpretar el fenómeno del ser vivo, comenzaron a darse cuenta que en última la actividad vital tiene que ver con eso. Es decir, es como un reconocimiento selectivo de componentes, de moléculas con las cuales interactúa, por ejemplo, la célula o la bacteria en un medio determinado, las integra a su estructura, las transforma y genera unos residuos que son utilizados por otras bacterias. O sea, la actividad biológica requiere esa elección selectiva de componentes químicos para integrarlos a la estructura por una entidad que tipo, entre comillas, demonio de Maxwell. En este caso sería un ser viviente organizado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa idea se comenzó a trabajar la idea del ser vivo como un sistema que hace todo lo que puede para mantenerse vivo, para contrarrestar la tendencia degradante de los gradientes energéticos dada por la segunda ley, destructiva, desorganizadora, y más bien que se mantiene cada vez más lejos del equilibrio.
con esa lejos del equilibrio térmico, es decir, lejos de la homogeneidad y del desorden molecular, sino manteniendo estructuras claramente definidas y organizadas donde los componentes no están en cualquier parte. Es decir, las moléculas biológicas no están en cualquier parte de la célula con igual probabilidad, sino que se encuentran en ciertos compartimentos, ciertas regiones, ciertos organelos celulares y en una dinámica intensa de generación y mantenimiento de la estructura, pagada con gastos de energía muy altos, pero que ella misma los puede solventar porque está abierta al sistema. A lo mejor me permites una pequeña interpretación. Sí. Que me llama la atención cuando hablamos del demonio de Maxwell, que ese demonio, ese ser sobrenatural que escoge las moléculas, cuando ese demonio lo hace, al fin y al cabo es un observador. En mecánica cuántica tenemos un grave problema, y es que el observador no puede pasar inadvertido, o sea, va a modificar el estado del sistema. Entonces, como que eso a lo mejor nos lleva también... Nos lleva, lo que quería decir es que esa es una de las entradas a la cuántica, porque justamente el tal demonio de Maxwell, que es un símil, es un modelo teórico, no corresponde a ningún ser sobrenatural, sino que justamente corresponde a propiedades naturales del sistema que la física cuántica ha hecho más evidente, que es como esa actividad de observación, de interacción en la observación, en la detección de elementos circundantes a mí, que me va definiendo las configuraciones que el sistema va a adoptar, que es como el registro estructural de información, en ese caso ahí sí es de información, de lo que está pasando, o de lo que ha venido pasando en la historia genealógica o filogenética de los organismos. Entonces justamente la cuántica es la que permite ver la paradoja de Maxwell, pero de una manera naturalizada. Ese es el punto importante. Y entonces aquí ya viene la reflexión de lo que es la filosofía de la biología. Cuando nosotros hablamos de los seres vivos, etcétera, y tratamos de entenderlos, la biología tiene una gran cantidad de descripciones muy bonitas y complejas, bellas, de sistemas biológicos, de cómo funciona la célula, de cómo funcionan las comunidades bióticas, la organización ecosistémica, la interacción, los patrones de interacción de las especies en cooperación y en competencia por los recursos, y cómo la evolución va disgregándose en linajes seleccionados, etc. También nos está mostrando que cuando se trata de explicar esos fenómenos biológicos desde una reflexión un poco más profunda, recurrimos a un esquema heredado por las ciencias del siglo XIX, XVIII, XIX y XX, que es muy mecánico. Lo que pasa hoy en día con la cuántica y el puente que se tiende con la biología y la reflexión biológica, filosófica de las ciencias, es esa, que la biología también debe incorporar elementos de la cuántica para poder explicar la propia organización de lo viviente, que es el punto en donde ha habido mucha reticencia. Es decir, la física está orgullosa de la cuántica. Es decir, no podríamos vivir sin cuántica. La tecnología actual depende de la cuántica. Las mediciones de la cuántica son aceptadas por los científicos y se consideran grandes hitos en el desarrollo de la ciencia experimental, de la observación, de la medición. Eso está muy bien. Curiosamente, la imagen mental del mundo que surge de la cuántica se considera aquí, ¿no? Que es algo como muy especulativo, que algo que es mejor no tener en cuenta, etc. Porque lleva a entender a los seres vivos como sistemas cuánticos, o sea, como sistemas semejantes a un demonio de Maxwell, entre comillas, que es capaz de seleccionar, de elegir entre opciones, entre posibilidades. Y ese hecho de que al sistema cuántico o viviente se le puede ver como ese observador que se creía que era exclusivo del humano, ese papel, entonces hace que se derrumben muchos esquemas, porque
aquí lo que se está proponiendo es la desantropomorfización completa del observador cuántico. Completamente, o sea, dejamos de ser los seres exclusivos de la naturaleza, los únicos que la observamos, sino que es que la vida misma funciona es por interacciones semejantes a observaciones de los unos con los otros, de los otros con los otros, de una manera selectiva. Ese es el punto, porque es que el que es selectivo supone que ahí hay, para poder elegir entre opciones posibles, hay un elemento proto-mental ahí metido, ¿no? Como de protosubjetividad o análogo semejante a eso. Y ese es el punto que entonces dice, no, más bien no nos metamos con ese tema. Yo lo que considero y en lo que estoy trabajando ahora es en la redacción de un texto a manera de libro en la cual se justifica esa idea, que efectivamente es el momento de hacer ese cambio y que lo podemos hacer y que lo debemos hacer. Bueno, ahora se me ocurre un símil y casi en la dirección opuesta. Pues todo el mundo sabe que la cuántica o la cuantización de la energía empezó con Max Planck, pero no con objetos microscópicos, con cuerpo negro, o sea, el absorbente y emisor perfecto, pero cualquier cuerpo hace más o menos ese papel. El universo, de alguna manera, es un cuerpo negro, el Sol es un cuerpo negro. Y el problema de Maxwell, de Planck, de Max Planck, era realmente el problema del equilibrio térmico, cómo lograr ese equilibrio, porque ese objeto tiene que absorber y emitir y pues permanecer en equilibrio. De ahí surgió la cuántica. Y hay una cosa muy interesante que tú ya mencionaste de alguna manera, pero a lo mejor nos puede llevar un poco en esa dirección. Los sistemas vivos, los sistemas biológicos, están fuera del equilibrio. El equilibrio es la muerte, esencialmente. El equilibrio sería la muerte. Entonces, qué interesante, o sea, no surgió la cuántica, no surgió pues de la biología, pero me da la impresión de que si los físicos no hubieran avanzado suficientemente para encontrar la cuántica, como que a los biólogos les hubiera tocado. Es probable, yo creo que es muy posible. Y me gusta mucho tu reflexión, decir algo en esa dirección, porque uno sí lo ve, que los famosos padres de la cuántica, independientemente que estemos de acuerdo con todos los modelos que ellos han propuesto, siempre tuvieron como hilo conductor el fenómeno biológico, como el punto al cual había que llegar, ¿sí? Desde los puros inicios de la cuántica. Entonces sí, yo sí estoy realmente de acuerdo con eso. La cuántica es la que nos va a permitir entender, entre otras cosas, por qué el ser vivo se mantiene justamente lejos del equilibrio, lo más alejado del equilibrio que las condiciones permitan. Y ahí hay una analogización o una comparación que algunos autores ya han propuesto, como Zurek, por ejemplo, de analogar el alejamiento del equilibrio o el estado alejado del equilibrio como un estado caótico en el que se están barajando muchas posibilidades y que por lo tanto sería muy semejante a un estado de superposición cuántica. O sea, es otra manera de llegar a una idea de superposición cuántica distinta a la tradicional, ¿sí? Y varios autores han estado de acuerdo en eso. El equilibrio es cuando yo ya tengo entidades claramente definidas que su proceso definitorio de su morfología, de su estructura, etcétera, ya está dado, y que lo único que le falta es degradarse, mientras que el alejamiento del equilibrio es todo lo contrario, es el proceso de cómo esas estructuras no solamente se hicieron posibles, sino que dentro de lo posible se fueron dando y materializando, manifestando, actualizando en términos filosóficos en las entidades reales que la ciencia estudia.
Qué maravilla. Bueno, lamentablemente pues era el tiempo muy breve para esta primera charla alrededor del tema de la biología cuántica, del darwinismo cuántico, pero de verdad que es un reto extraordinario tratar de entender entonces esos procesos vivos a partir también de esos fenómenos cuánticos, que por cierto, para concluir por hoy, y pues tendremos que seguir charlando sobre esto, parecen incentivados en situaciones de no equilibrio, pero este tema lo dejamos. Sí, pero una última acotación por sobre favor. el darwinismo cuántico, porque nosotros estamos acostumbrados a que la física es la madre de las ciencias que explica todas las otras, y ahora tenemos un caso de una ciencia física dura, la cuántica, que requiere el uso de metáforas biológicas para aclararse a ella misma. Y es por eso que se acuñó el término de darwinismo cuántico, es decir, de cómo se da la selección del mundo de los posibles a las entidades actualmente o realmente existentes. Hay una selección. Esa selección, según estos autores, es análoga a la selección natural, y por eso es que no dudaron en poner en esa explicación de la cuántica, del paso de lo cuántico a lo clásico, la analogía con la selección natural darwiniana. ¿Quién iba a pensar que la ciencia física iba a requerir de un auxilio conceptual de la biología para poderse aclarar ella misma problemas que todavía no podía explicar? Fascinante. Fascinante. Muchísimas gracias, Eugenio, y tenemos que seguir esta conversación. Claro que sí, Jairo, con gusto, en todo momento.